Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Beste urte batez, Baturikek Trapagarango udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin antolatutako gabonetako zozketa honetara. Gaur, oraintxe, zuzenean, zuen aurrean, 4 sari potolo banatuko ditugu. Bienvenidos a todos y a todas, y antes de nada, presentaros a la que conocéis mejor que yo, a Olga Toledo, en representación de Baturik, que hola. Olga, entre tú y yo nos tenemos que encargar ahora mismo aquí, gracias a Tele7, de dar los 4 premios del sorteo de Navidades. Eso es. Son 4 premiazos que empiezan con este cheque de 200 euros, pero terminan en ¿cuánto? 1000 euros. 1000 eurazos, así mismo. Así que no te muevas de la pantalla, porque hoy mismo, si has participado durante el mes de diciembre en 30.000 boletos que se han repartido en más de 80 comercios del Valle, bueno, pues si has participado durante, como digo, el mes de diciembre, puedes llevarte ahora mismo 200, 300, 500 o 1000 euritos. Bueno, pues vamos a arrancar ya, porque además estos 4 premios no los vamos a dar nosotros, no vamos a ser los privilegiados los que tengamos el honor de dar estos 4 premios. Además, os tengo que contar una cosita más. Olga, que tú lo sabes mejor que nadie también, pero déjame decirlo a mí. Mejor. ¿Cómo? Sí, por la cuenta que me trae, ¿no? ¿Cómo van a ir a comprar el 4 de enero entre las 5 y las 8 de la tarde las 4 personas premiadas hoy, aquí, ahora, delante de todas vosotras? ¿Cómo van a ir el 4 de enero a comprar? A mí esto me encanta. Yo creo que voy a ir, aunque no me vaya a tocar nada, creo que voy a ir solo para pasar envidia. Claro, para darte un paseo. En un descapotable. En un descapotable, no cualquier descapotable, el típico Bedford británico descapotable precioso que se usa para bodas, pero aquí no se va a casar nadie. Bueno, sí, nos vamos a casar con el comercio local, porque evidentemente tenemos que cuidar de Trapagarán. Ese era el lema de la campaña y esa queremos que siga siendo siempre, porque consumir en el Valle nos hace más fuerte como persona y como sociedad. Así que en ese Bedford creo que es además de 1930 o así es. Eso no sé. O sea, sí, ya me he enterado bien, Vale. He alucinado. Mejor. Bueno, pues los 4 premiados el 4 de enero a la tarde van a ir en un pedazo coche británico descapotable. Así que esperemos que nos haga el día como nos ha hecho hoy, Olga, que vaya día para estar en Navidad. Sí. Bueno, vamos por lo tanto con 4 premios. Empezamos, como decimos, en 200 euros. Eta asterakoaz ez mugitu zuen pantailetatik, eta bagoaz 200 euroko sariarekin. Eta horretarako gure artean dugu Baturiken izenean etorri zaigun Iñaki Sasiain. Aurrera Iñaki, eta zu izango zara lehenengo saria, 200 euroko aterako duena. Importantea da esatea gauza bi, es importante recalcar 2 condiciones. Iñaki, antes de que metas la mano ahí en la urna y saques el primer boleto ganador, es importante saber que solo vamos a tener 2 condiciones, solo 2. Una, y Olga se encargará de ello, es que todos los boletos estén debidamente rellenados, Iñaki, si os parece bien, que estén debidamente rellenados, nombre, apellido, teléfono de la persona y evidentemente que esté sellado por el establecimiento participante. Eso es importantísimo. Eso es. Y de eso, Iñaki, cuando tú saques el primer boleto ganador, se le vamos a entregar a Olga. Y Olga, te vamos a dar hoy el privilegio y los poderes de notaria, ¿vale? Perfecto. Entonces, tú te tienes que encargar de ver que el boleto esté debidamente rellenado, ¿vale? Y la segunda condición es que no puede haber un mismo ganador. No se puede repetir el ganador o la ganadora en estos 4 premios que vamos a repartir hoy de la campaña de las Navidades de Trapagarán. Vaya, Iñaki, si estás de acuerdo, tenemos más invitados especiales hoy. Invitados e invitadas que vais a alucinar, o sea, que quiero decir que no ha venido mi prima la de Cuenca, o sea, quiero decir, o sea, que tenemos unos invitados de honor, y el primero, Iñaki Sasiain, en nombre de Baturik. Cuando quieras, vamos a por ese premio de 200 euros. Ha ido hasta el fondo, 30.000 boletos que se han repartido durante el mes de diciembre, más de 80 comercios que han participado en la campaña. Vamos, Olga. Está sellado. ¿Está sellado? Nombre, apellidos y teléfono. Perfecto. ¿Correcto? Pues sí. Iñaki, vas a ser tú
quien lea Creo que pone ese primera... Amayur, Sí. Tena, Tens. o perdón, Amayur, Tens. Amayur Tens, Amayur Tens, Susara Terren, Endoen, Irabalea, Sorionak. Está sellado de Endy. Ah, es verdad. En Centro de Estética Endy. Joder, pues Andy, un lujazo también poder haber repartido esos primeros 200 euritos de la tarde-noche de hoy. Iñaki Sasien, eskerrik asko, Eskerrik asko, jo. eta hurrengo arte, Bueno, eta bagoaz, beraz, 200 euroen ostean, vamos a continuación con el cheque en compras de 300 euros. Eta bigarren sari hau, ez dugu guk ere emango, no vamos a ser los privilegiados que demos este segundo premio de 300 eurazos, y para ello tenemos con nosotros, contamos con la concejala de Comercio, Merkataritza Zinegotziarekin, Trapagarango udalaren izenean etorri zaigu, Carmele Martínez. Hemen txagoa, Carmele, aurrera. Hola, Carmele. Carmele, ya no sabemos las dos condiciones, así que no queda más que repartir 300 euritos. Adelante. Que en pesetas esto, ¿cuánto era? 50.000 o así, ¿no? Sí, O sea, sonaban a más. que yo los conocí justo, pero me parece impresionante. Ahora suena ¿verdad? menos. No, pero los que tienen una edad y nos están viendo ya saben que 300 euros es la pera limonera, Voy. Carmele, ábrela. Venga. Chin. Qué nervios. A ver. Y eso que a mí no me va a tocar nada, pero es que... A ver. Vamos a- Está sellado, sí. Vale. En nombre, apellidos y teléfono, perfecto. Pues Perfecto. ala, di dónde está sellado y nombre de... Pues Carmele. Pues sellado en Charcutería Chili y la ganadora Ángeles Rodríguez Roque. ¡Toma! Ángeles Rodríguez. Ahí está, tenemos un número de teléfono, ya le llamaremos también. Chili, la charcutería Chili, que fue Sí, la que vale, dio sí. ese segundo premio de 300 eurazos. Sorionak. Eta eskerrik asko, Carmele. Sorionak. Venga, pues. Venga. Y ahora sí. Joder, esto va a ir. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Estáis con pena que no os está tocando nada? Pues yo le voy a dar la vuelta a la situación. Es que si todavía no os ha tocado nada, quiere decir que os puede tocar el de 500 euritos o el de 1000 euritos, Quiero decir, depende cómo se vean las cosas. Así que vamos, tenemos aquí los miles y miles, 30.000 boletos que se repartieron, o sea, quiero decir, una pasada. La participación ha sido súper buena, con más de 80 comercios, por cierto, Olga. Como todos los cabe años, destacar, muy o sea, buena, sí. la aceptación es buenísima, las ganas de comprar en el pueblo son estupendas, así que vamos con el premio de los 500 euros. Eta horretarako, sari zoragarri hau emateko, gure artean dugu, Trapagaranen egon daiteken ordezkaririk altuena. Egon daiteken ordezkaririk onena. Bera baino gehiago ez dagoelako, Trapagaranen. Alkatea baino gehiago norri izango da. Eta gaur ez du aukera galdu nahi izan, hementxe baturiken sosketa honetan egoteko. No ha querido perderse la oportunidad de estar con nosotros y sacar un premito, el alcalde, el mayor representante del valle, de la capital, Xavier Cuellar. Eskerrik asko. Arratsaldeon, A ver, Arratsaldeon. yo no voy a revolver nada. Yo me gusta A ver, los extremos. fíjate, ahí va. Espera que me ponga las gafas, espera. Ya ha sacado el premio, Xavier es de los que va al grano, de los que no pierde el tiempo. Está sellado, Y vamos a nombre, verlo, ¿no? apellidos y teléfono, perfecto. Correcto. Y se Así llama, que, Xavier, además de que tiene buena letra, Muy buena Sonia Moreno Arauz. Alberto, pues Y Sonia. Sorionak. Y está Sonia sellado, Xavier, honor que manda. peluquería mixta Esti. Esti, de la peluquería Sonia Moreno Arauz. Esti. Muy bien. Bueno, Sorionak. Sonia, hortxe, Xavier alkateak ateratako saria. Eskerrik asko, Xavier, gure artean ebataitik, eta hurrengo arte. Así que, lo dicho, 500 eurazos se van para Sonia. Sonia, nos vemos el 4 de enero, Y ahora sí, vamos a terminar con el... No son 10 euros, No sé si se ve bien, pero es un cerito más, 2 ceritos más, 1000 eurazos. ¿Qué harías tú, Olga, con 1000 eurazos ahora mismo? A mí no me Con cuadra. los tiempos que corren, además.
Muchas cositas se pueden hacer, sí, se puede comprar muchas cosas en el pueblo. Con todo lo que tenemos, además, con todo el comercio que tenemos en el pueblo, comercio, por cierto, de calidad, donde puedes comprar absolutamente de todo, 1.000 euros. Y de variedad. Y una variedad impresionante de calidad y sin moverte del pueblo, sin coger el coche. Es que eso es Sí, una pero pasada. ese día sí cogen el coche, ¿eh? El Sí, descapotable. pero no cualquiera, no cualquiera, pero para eso ponemos nosotros el coche, ¿eh? Un Bedford británico, un coche descapotable de más o menos de los años 30, o sea, de antes de ayer, vamos, casi. En fin, no nos enrollamos más. Bagoaz, 1.000 euroko sariarekin. Eta horretarako, gure artean dugu, Miren Ziguelo. Miren, mesedez, etorri hona. Arratsaldeon. Miren, yo ya estoy, que tiemblo. Aurrera. Ahí está. 1.000 euroko saria eramango du. Oraintxe bertan konprobatuko dugu lehenengo. Miren, ondo Está dagoela. sellado, nombre, apellidos. Oye, la gente que bien está poniendo el nombre y el apellido, que Mira, no se lee. más que nada porque se entiende súper bien y que nos hemos Ala, encontrado miren. que todos los boletos están debidamente rellenados. Así que, miren, nor da irabazlea. Nada, en este caso es Nuria Sanemeterio Núñez. Nuria Sanemeterio, zuretzako 1.000 eurotako saria nork eman dio? Kopi López. Kopi Loferrek eman dio. Beraz, zorionak, miren, eskerrik asko zuri ere, eta lujazo de poder repartir a 4 mujeres, por cierto, 4 mujeres les han llevado los 4 premiazos de 200, 300, 500 y el último para Nuria de 1.000 eurazos. Así que, gure partetik, besterik ez, eskerrik asko Trapagaran zaintzerren. Gracias por cuidar de Trapagaran, porque con estos pequeños gestitos, aparte de llevarte más que un pequeño premio, estás cuidando del municipio. Así que, eskerrik asko, benetan egindako apustu gaitik, y nos vemos el 4 de enero, de 5 a 8 de la tarde, así que a los que no nos ha tocado nada podemos andar un poquito al lorito, porque un pedazo coche le recogerá. Beraz, eskerrik asko Baturiken izenean, eskerrik asko Trapagarango udalari, eta eskerrik asko zelan ez, Eusko Jaurlaritzaren turismo, komertzio eta konsumo sailari ere. Gu bagoaz, Gabon zoragarriak pasa, urtea ondo amaitu, eta hobeto hasi. Urte berrian. Agur!